Comenzamos con este vídeo el repaso del tema 2. Recordad, tema 1 y tema 2, os ponemos aquí un resumen con los conceptos básicos de cara al repaso de la asignatura para el parcial que realizaremos a la vuelta de este periodo de alarma. La lección 3 que os subí la semana pasada y la 4 que os iré subiendo a lo largo de esta semana ya es materia nueva. Entonces, esta lección 2, si os acordáis, la dedicábamos al comportamiento plástico de materiales. Como en el caso de la lección 1, no vamos a ver todas las transparencias vistas en clase, sino que vamos a hacer un repaso de los conceptos fundamentales que os tienen que quedar claros. Veis que vamos a ver 9. Plasticidad o comportamiento plástico, variables ingenieriles frente a variables reales, saber distinguir unas de otras, el ensayo de tracción, ensayo mecánico más importante en esta asignatura, modelos de comportamiento plástico, muy brevemente, otros ensayos de caracterización para que conozcáis qué otras posibilidades hay desde el punto de vista práctico en ingeniería, la influencia de los defectos en el comportamiento plástico, diferencia entre monocristales y policristales, la realidad de las aleaciones metálicas que se utilizan en ingeniería civil, pues que suelen ser aceros, pues son materiales policristalinos, mecanismos de endurecimiento que vamos a poder utilizar para generar materiales con mejores propiedades mecánicas o con propiedades mecánicas que buscamos para una determinada aplicación. Y finalmente un recordatorio en una única transparencia de los criterios de plasticidad. Con el tema 1 también dedicaremos unos minutos a las ideas fuerza o conceptos fundamentales que cierran la lección. Bien, cuando hablamos de comportamiento plástico, recordad que se trata de el comportamiento que tienen aquellos materiales en los cuales una vez que dejan de actuar las cargas y por lo tanto las tensiones que los han deformado, cuando dejan de actuar, el material no recupera su forma original, es decir, quedan en el material deformaciones permanentes. Frente al comportamiento elástico, en el cual el material volvía a su forma original. Entonces, como os dice aquí, esta transparencia, la plasticidad, el comportamiento plástico, implica dos cambios con respecto al comportamiento elástico lineal. En primer lugar, la pérdida de linealidad, las tensiones ya no son proporcionales a las deformaciones, y, en segundo lugar, la aparición de deformaciones plásticas o permanentes. Si representamos tensión frente a deformación, como veis en esta gráfica, en la lección 1 nos habíamos centrado en esta parte lineal del principio, elástico lineal, de hecho, caracterizada por esa pendiente que era el módulo de elasticidad del material. Insisto, estoy suponiendo elasticidad lineal, ya sabéis que puede haber elasticidad no lineal. Bueno, pues eso funciona hasta lo que se denomina el límite elástico del material, un determinado nivel tensional, a partir del cual sí que se producen deformaciones permanentes en el material, deformaciones plásticas. Si a lo largo del proceso de carga, en esta línea, tensión-deformación, paro en la zona elástico lineal y descargo, el material vuelve por la misma recta y vuelve al origen. Sin embargo, superado el límite elástico, si paro en cualquier punto, por ejemplo el 2, y descargo, bueno, esa descarga se produce de forma paralela a la recta inicial, es decir, esto tiene la misma pendiente que esta recta inicial, la pendiente S, y si lo llevamos a tensión 0, pues vemos que queda aquí una deformación permanente. Lo mismo si lo llevamos al punto 4. Si llevamos al punto 4 y descargamos, descarga según una recta paralela a la recta inicial con pendiente E. Habíamos alcanzado una deformación total, que os la está dando aquí, y en la descarga recupera parte de la deformación, por lo tanto esta es la componente elástica de la deformación en el punto 4, pero el material se queda de forma permanente una vez que deja de actuar la tensión que hemos aplicado, de forma permanente queda la deformación plástica. De tal manera que el comportamiento realmente elastoplástico tiene una componente elástica y una componente plástica.
Variables ingenieriles frente a variables reales. En elasticidad habíamos supuesto pequeñas deformaciones. Esto es así en la gran mayoría de los casos prácticos en ingeniería y en particular en ingeniería civil. Pequeñas deformaciones porque las deformaciones propias de los materiales estructurales en el rango elástico, esas deformaciones son muy pequeñas. Si eso es así, la diferencia entre variables ingenieriles y variables reales pues es muy pequeña, y se usan las variables ingenieriles sin ningún problema. Sin embargo, hay veces en las cuales la deformación ya no es pequeña. Una de esas situaciones es la plasticidad, que podemos tener deformaciones del 20-25% en un acero. En esos casos, puede que haya aplicaciones en las que tengamos que recurrir a las variables reales. Acordaos que las variables ingenieriles, y ahora las vamos a llamar S a la tensión y E a la deformación, se definían en base a los parámetros geométricos iniciales del material. Es decir, para sacar la tensión dividíamos fuerza entre el área inicial del componente. Con respecto a la deformación, pues lo mismo. Definíamos la deformación como el alargamiento que tenía el material entre la longitud inicial del componente. Sin embargo, sabemos que cuando comprimimos o traccionamos un elemento resistente, si traccionamos, por ejemplo, la sección resistente, la sección transversal, se reduce. Y eso, la variable ingenieril no lo capta, porque esto es un valor constante. Si ponemos en cada momento el área que tiene la sección resistente, es decir, si para determinar la tensión dividimos la fuerza entre el área que tenemos en cada momento, tendríamos la tensión en variables reales. Y lo mismo con respecto a la deformación. Volveríamos a la definición de deformación de Cauchy, en la cual la deformación se define en función de la longitud que hay en cada momento en la pieza. Insisto, ambas variables para pequeñas deformaciones son prácticamente coincidentes. Para cuando las deformaciones ya tienen un valor finito, no despreciable, sí que se diferencia. La relación entre unas y otras, ahora veremos una transparencia de dónde venían estas expresiones, viene dada por esta ecuación para variables, para obtener la tensión en variables reales y esta otra ecuación para obtener la deformación en variables ingenieriles. Es decir, a partir de las variables ingenieriles es directo sacar el valor de tensión y deformación en variables reales. Es fácil comprobar, a partir de esas expresiones matemáticas, que la tensión real siempre es mayor que la tensión ingenieril y que la deformación real es siempre menor que la deformación ingenieril. Para obtener estas expresiones, ya lo vimos en clase y no vamos a entrar en detalle, tenéis aquí el desarrollo. La deformación, partimos de la definición de deformación en variables reales e integramos el proceso, integramos ambas partes durante un proceso de carga. Desde un momento en el que la longitud de la pieza es L sub 0 y no tiene deformación, hasta que aplicamos una tensión y por lo tanto el material se deforma con una deformación epsilon y alcanza una longitud L. La matemática es muy sencilla y obtenemos la expresión final. Con respecto a la relación entre tensiones reales e ingenieriles, partimos de la definición de tensión en variables reales, multiplicamos y dividimos por A sub 0, de tal manera que esto de aquí, este término de aquí, es la tensión en variables ingenieriles y nos queda este término. Y ahora, haciendo uso de la hipótesis de conservación del volumen, que dice que cuando un material se está deformando de forma plástica, el volumen de material se mantiene constante. Si hacemos eso y suponemos que, por ejemplo, una pieza prismática, A sub 0 por L sub 0, el volumen inicial, es igual a A por L, el volumen en un momento determinado. Despejando, ordenando los términos y despejando, obtenemos que A sub 0 entre A es igual a 1 más E. Y por lo tanto obtenemos la relación final. Y pasamos ahora a el ensayo de tracción. El ensayo de tracción es el principal ensayo mecánico que vemos en esta asignatura y probablemente el más importante desde el punto de vista de la ingeniería civil. Y entonces tenéis que entenderlo y saber utilizar los parámetros que se derivan de él. Bien,
Se parte de una probeta de material normalizada, es decir, que se obtiene, se mecaniza de acuerdo a una normativa determinada y se carga. De tal manera que nosotros podemos registrar carga, que nos la da la máquina, frente al alargamiento, alargamiento de una base de medida inicial que nos la da un dispositivo electrónico que es el extensómetro. Esto lo habéis visto también en prácticas en laboratorio. Habíamos visto en la lección 1 que si representamos fuerza, alargamiento, la curva obtenida no solo depende del material, sino que depende de la geometría de la probeta. En concreto, depende de la sección inicial de la probeta y de la base de medida inicial. Para eliminar esa dependencia con respecto a la geometría, dividíamos la fuerza entre el área inicial de la probeta y el alargamiento entre la longitud inicial. Y así podíamos representar tensión y deformación en variables ingenieriles. Si aplicamos las fórmulas anteriores, es inmediato obtener también la curva en tensión y deformación en variables reales. En todo caso, vamos a centrarnos primero en las variables ingenieriles, que sería esta curva de aquí. Esta que os estoy señalando ahora. ¿Vale? Si empezamos a cargar, nos encontramos con un comportamiento elástico lineal, como vimos en la lección 1, caracterizado únicamente por el módulo de elasticidad del material. En esta zona, acordás, lo único que estamos haciendo es separar a los átomos de su posición de equilibrio. Si ahora soltamos y dejamos de aplicar la tensión, el material vuelve por la misma recta por la que había ido, quedando una deformación permanente cero. Habíamos separado a los átomos de su posición de equilibrio, dejamos de aplicar la tensión y los átomos vuelven a su posición de equilibrio. Llega un momento en el que llegamos a esta S sub P. Es la tensión límite de proporcionalidad. Deja de haber proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Es decir, la relación entre tensiones y deformaciones ya no vendría dada, a partir de este punto, por el módulo de elasticidad. Un poco por encima quedaría el límite elástico. ¿Qué diferencia entre el uno y otro? Bueno, pues como veis, la tensión límite de proporcionalidad queda un poco por debajo y marca el límite, insisto, del campo de validad de la ley de Hooke. Pero por encima de la tensión límite de proporcionalidad, en este pequeño tramo que hay aquí, podemos cargar hasta cualquier punto de esa zona y si descargamos, vuelve por la línea de carga hasta una deformación permanente cero. Es decir, deja de ser proporcional, pero sigue siendo elástico. Cuando llegamos al límite elástico, eso ya no es así. Si superamos el límite elástico, aparecen las tensiones plásticas, la componente plástica de la deformación. En la práctica estos dos puntos están muy próximos uno del otro y se considera que hay un único punto. Bueno, pues al superar el límite elástico, hay materiales que tienen lo que se llama el escalón de cedencia. Otros materiales no lo tienen. Si yo descargo en cualquier punto de aquí del escalón de cedencia, si yo llego, por ejemplo, a este punto y descargo, pues descargo por aquí, en una recta paralela a la recta inicial, bueno, o más o menos paralela, ¿eh? Estoy dibujando con el puntero y no es fácil. Por lo tanto, ya no es un comportamiento elástico. He recuperado gran parte de él. He recuperado esta zona de aquí, la parte plástica, pero el material se queda con esta zona de aquí, que es la componente plástica de la deformación. Bueno, el escalón de excedencia termina y después puede comenzar la zona de endurecimiento por deformación. Hay materiales que tienen esta zona más o menos abrupta, con más o menos pendiente. Hay materiales que endurecen mucho y materiales que endurecen poco. Si seguimos cargando, llega un momento en el que alcanzaríamos un máximo, que nos daría la tensión de rotura y la deformación bajo carga máxima. Tensión de rotura y deformación bajo carga máxima, que sería un valor por aquí. Hasta este punto, supuesta una probeta, imaginaos, cilíndrica, hemos tirado de esa probeta y la deformación está repartida, está uniformemente repartida. Todo el fuste de la probeta está igualmente deformado. Sin embargo, si superamos este punto y vemos que ya la tensión en variables ingenieriles disminuye, las deformaciones se concentran en una sección. Se forma lo que se llama el cuello de estricción.
Y esto, bueno, pues lo habéis visto en prácticas, no vamos a entrar en más detalles. El asunto es que la tensión máxima en variables ingenieriles que aguanta el material, pues es esta de aquí. ¿De acuerdo? Parámetros de interés del material, de todo esto. Módulo de elasticidad, límite elástico, tensión de rotura. Son parámetros resistentes. Y además tendríamos también la deformación bajo carga máxima, como parámetro de ductilidad. Esta curva tiene su correspondiente curva en variables reales, que es la que está por encima. Hasta este punto las tensiones son pequeñas y coinciden una y otra, pero a medida que va aumentando la deformación, a medida que nos vamos moviendo para la derecha, pues se van separando una y otra curva. De tal manera que en variables reales, hasta la rotura física de la probeta, la tensión sí que aumenta. De todas maneras, desde el punto de vista ingenieril, lo que nos interesa a nosotros es esta tensión de rotura, que es la máxima en variables reales. ¿Por qué? Perdón, la máxima en variables ingenieriles. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se forma el cuello de fricción y el material está agotado. Bueno, entonces, insisto, comportamiento elástico lineal inicial, escalón de excedencia, que puede haberlo o no, límite elástico, como punto en el que comienza ese escalón de excedencia, ese comienzo del comportamiento plástico, endurecimiento por deformación y rotura física final aquí, pasando por la situación de tensión de rotura. Repasamos aquí, por lo tanto, los parámetros resistentes. Límite elástico y tensión de rotura, además del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad no nos dice lo que resiste el material, pero sí la resistencia que opone a ser deformado. Y también la tensión límite de proporcionalidad. La tensión de proporcionalidad que, insisto, en la práctica muchas veces no se distingue del límite elástico. Y parámetros de ductilidad, la deformación bajo carga máxima, que os señalaba antes, este valor de aquí. Y después existen otros valores, como por ejemplo el alargamiento en rotura del fuste inicial de la probeta, que se mide a posteriori, o la reducción de área, que también se mide a posteriori. La probeta tiene un área inicial y después de la rotura, la zona de la estricción, esta de aquí, tiene un área final. Bien, pues si realizamos la relación área inicial menos área final entre área inicial, tendríamos lo que se denomina reducción de área. Hay veces que no hay escalón de excedencia. Y en esos casos, como no hay un punto en el que está claro dónde está el límite elástico, por ejemplo, este valor de aquí, este material de aquí tiene un comportamiento elástico lineal al principio y de repente pierde la proporcionalidad en 2 y comienza el endurecimiento por deformación. Pero no hay un escalón de excedencia aquí horizontal y endurecimiento posterior. Entonces, ¿cómo definimos el límite elástico en estos materiales? Bueno, pues se suele utilizar el límite elástico convencional del 0,2% de formación. Se coge el 0,2% de formación en el eje X, el eje de deformaciones, se traza una paralela a la recta inicial, paralela a esta, y donde corte, aquí en el punto 4, esto nos daría el límite elástico convencional del 0,2%, que sería S sub 0,2 o sigma sub 0,2. Bien, con esto acabaríamos el primer vídeo de repaso de la lección 2 y os iré subiendo el resto de vídeos relativos a esta lección. Un saludo.